sean ustedes bienvenidos a este programa En Busca de la Verdad. En el día de hoy queremos abordar un tema que es bien interesante, no solo para los católicos, considero, sino también para todo aquel que tiene conciencia de su ser trascendente. Ese tema es el dogma de la Santísima Trinidad. A través del tiempo hemos escuchado muchas cosas que nos indican qué pudiera ser el dogma de la Santísima Trinidad. Entre esas cosas estaría una frase que usualmente escuchamos: la Santísima Trinidad es un solo Dios, pero tres personas diferentes. Para encontrar posibles conclusiones a este tema, hemos querido invitar en el día de hoy a nuestro hermano de la Orden de Predicadores, Fray John Jairo. Bienvenido, Fray John Jairo. Muchas gracias, Raúl, por invitarme a tu programa. Bueno, John Jairo, lo primero que pudiéramos nosotros profundizar y que queremos que tú nos acompañes en este dilucidar es cómo entender aquello de que Cristo ha venido a revelarnos el Padre, que aquellas cosas que ya sabíamos desde antiguo ha sido en Cristo que las hemos conocido de nuevo. Bueno, sí. Para esta primera pregunta que tú me haces, es importante primero preguntarnos por el Dios del Antiguo Testamento. Lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Aquello que sabíamos, pero de manera imperfecta, se vino a conocer en Jesucristo. Entonces vamos a leer un texto bíblico que es Hebreos 1:1, que a pesar de no ser un texto del Antiguo Testamento, nos habla de la manifestación de Dios en la historia. Entonces dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Vemos aquí que la palabra clave es hablar. Dios habló con palabras y acciones. ¿A través de quién? De los profetas. Entonces vemos, por ejemplo, que en el Génesis aparece que esa palabra bendice y crea, al mismo tiempo que nos enseña a través de la ley, y por los profetas se nos anuncia la salvación, o se nos anuncia un tipo del anuncio de la salvación. Esto es lo propio del profetismo, que Dios se basa de personas para comunicar esa dicha gracia y ese anuncio de salvación que está en Él, pero que Él no se da a conocer de manera inmediata, sino que utiliza, por decirlo de alguna manera, la misma naturaleza del hombre para manifestar su salvación. Por eso es que Dios se comunica a través de palabras humanas. Pero esa palabra no se da tampoco de manera arbitraria. O sea, Dios no es un Dios que castiga, que domina al hombre solamente. Esta se da en el actuar moral del hombre. Es decir, el hombre manifiesta su relación con Dios a medida que se hace o se adhiere a las mismas prescripciones divinas. Por eso es que Moisés es considerado un profeta. Entonces vemos alusiones como: Dios habló así, más terminado por una frase que puede decir oráculo del Señor. También vemos que las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento se daban por visiones y teofanías. Dentro de las visiones encontramos los sueños. Yo creo que tú has escuchado varias veces hablar que yo soñé tal cosa o que Dios me habló en sueño. Esto era una manifestación de Dios muy válida en el pueblo de Israel, aunque también traía ciertos tipos de confusiones, pero de todos modos era bien aceptados. También podemos hablar de otra manifestación, tipo ya de carácter más sensible, que la podemos llamar teofanías. ¿Qué era la teofanía? Dios se manifestaba a través de criaturas y a través de acontecimientos amenazantes, digámoslo, de la naturaleza. Entonces hablaba a través de rayos, hablaba a través de tormentas, de nubes oscuras, que me guió al desierto por medio de una nube, como fue atravesar el Mar Rojo. Tú sabes muy bien esa historia. En Jesucristo, ya todas esas manifestaciones que son confusas y que se dan como aquel Dios que se manifiesta a través de visiones y de teofanías sensibles, de fenómenos naturales, ya se convierte en carne. Muchos se preguntarán por qué. Es que Jesús, hablar de Dios y hablar de Cristo, ya es hablar de Dios. Entonces vemos que en Jesucristo todo lo que hemos hablado toma naturaleza y toma vida. Esa misma palabra, esa misma sabiduría, ya se convierte en una manifestación de la persona de Dios.
Es por tanto que podemos decir que al igual que San Juan, el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, John Jairo, muchas gracias por tu respuesta a esta grandiosa pregunta que hemos querido plantearte. Pero, ahora bien, la palabra padre como tal se pudiera entender de muchas formas, es decir, tiene connotaciones diferentes. Entre ellas, podría haberse utilizado como una metáfora, se puede utilizar como una metáfora. ¿Qué indicios tú ves en el Nuevo Testamento que digas que ese Padre del Antiguo Testamento que nos acabas de decir es real, que no es una metáfora, que es algo palpable y que además tiene relación con el Hijo, con Jesucristo? Es interesante ver que el pueblo de Israel se comunicaba a Dios de manera metafórica, figurada. No tenían la imagen clara de Dios, ya lo habíamos hablado anteriormente. O sea, hablar de Dios era tener una manifestación, ya sea en visiones o a través de los profetas. Nunca hubo una mediación inmediata como la vemos en Jesucristo. El pueblo de Israel, a pesar de que tenía una conciencia de que Dios se comportaba con ellos como un padre, ellos no se atrevían a decirle padre. Tal es el caso de Jesús en su famoso Abba. O sea, lo llama papacito, o papito, o padrecito. Ya toma un carácter más filial y más cercano de hijo a padre y de padre a hijo, que se da en ese sentido. Hablar entonces de una figura o de metáforas, podríamos decir que el pueblo de Israel asemejaba la misma acción de los padres a través de los hijos, para los hijos. Un Dios que mandaba, que cuidaba, que hacía pactos, que podía ver, ¿cómo decirlo de alguna manera?, que guiaba a su pueblo. Ya Jesús empieza a decirnos a nosotros, ese Dios que tú adoras y que lo pensabas tan lejos, es ahora tu papá. Entonces nos enseña, por ejemplo, que en el Padre Nuestro, por ejemplo, Padre Nuestro que estás en el cielo, sin duda alguna que esto manifiesta una íntima unión con alguien que es real. Pues yo no creo, no sé si te pasará a ti o le pasará a alguno de los que nos estén viendo, que podamos tener un acercamiento con alguien que es irreal. No podemos pensar que yo le voy a decir papá a alguien imaginario, porque a pesar de que si lo puedo decir, no lo voy a sentir y no lo voy a vivir. Jesús nos muestra esa íntima unión entre el Padre y el Hijo, lo que da a entender que hay una manifestación total, verdadera y singular de alguien que es un Padre como tal. Entonces, cuando decimos que en el Antiguo Testamento se habla de metáforas, es en ese sentido, ¿no? El pueblo de Israel hace la semejanza del Dios con un Padre, pero no un Padre por ser hijo natural, sino por adopción. Ya estamos hablando de una filiación, de una elección, de una adopción, pero por vocación, por llamado. Ya Jesús nos muestra que Él no es llamado ni elegido, Él es Hijo de Dios. Por tanto, ahí vemos que Dios, especialmente en Jesús, nos muestra que hablar del Padre es hablar de una persona real. Tanto así que en el Huerto de los Olivos, Él va a decir, Padre mío, si quieres aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por más que queramos decir que Dios estaba adorándose, que Jesús es Dios, no podríamos decir en el mismo momento que entonces Jesús se adoraba a sí mismo. ¿Sí me entiende la pregunta? En ese sentido, Jesús está adorándole verdaderamente a Dios, a un ser real, que lo escucha y en el cual Él confía. Bien, muchas gracias de nuevo por esta respuesta. Hasta ahora hemos más o menos trazado un camino, primero por el Antiguo Testamento. Vemos que Dios como Padre acompaña a su pueblo, al pueblo de Israel, a su escogido. Acabamos de ver, según lo que nos decía Fray John Jairo, la relación del Padre con el Hijo, esa filiación.
Pero ahora, Fray Junquero, yo te preguntaría, como también muchos de ustedes se habrán hecho esa pregunta, y es, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en todo este recorrido que tú has trazado, que tú nos has comentado? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con la revelación que Jesucristo ha hecho del Padre? Bueno, yo frente a esa inquietud, yo creo que la hemos tenido siempre, ¿no? Claro. Pero tratar de mirar el Espíritu Santo en gran medida es saber que Él, esa persona divina, ha estado desde el inicio de la creación hasta nuestros tiempos. Entonces, decir cuál es el papel del Espíritu Santo, yo pensaría que el papel es el mismo, dar vida. Ahora, vemos que en el Génesis, el Ruaj, el famoso Ruaj que todo el mundo dice, es el aliento de vida y la fuerza. Dios infunde en el hombre ese Ruaj, ese aliento, esa fuerza de vida. En el Nuevo Testamento podemos ver en los Hechos de los Apóstoles que ya ese Espíritu Santo se manifiesta a los apóstoles y de manera profética y misionera. Jesús también hace la promesa, ¿no? Yo les enviaré aquel Espíritu que los llevará a anunciar el Evangelio a todas las naciones, el Paráclito, el Defensor, la fuerza vivificadora. Por tanto, el Espíritu Santo no es que solamente venga y nos haga creer por creer. El Espíritu Santo abre la mente y el corazón del hombre para que pueda entender ese misterio de salvación y esa historia de salvación que se está abriendo en medio de todo su pueblo. Muchos no han podido entender la figura de Jesucristo, muchos menos han podido entender cómo es que un Dios es uno solo y es tres personas. Pero ese mismo Espíritu Santo nos lleva a creer, a abrir nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, a inundarnos de su sabiduría prácticamente, para que nosotros podamos entender ese verdadero sentido que tiene anunciar y seguir a Jesús. Entonces, el misterio de la Trinidad toma vida y fuerza en el Espíritu Santo, que es aquella luz, aquella fuerza y aquel aliento de vida que nos hace decirnos y decirle a Dios Padre, y decirle a Jesucristo Hijo, y de aceptarlo como por fe y salvación para nuestras almas. Bien. Considero que las respuestas que hemos obtenido y unas posibles conclusiones que en este momento se han suscitado y lo claro que hubiera podido ser ya estas respuestas a su entendimiento, han sido asertivas tus respuestas. Te agradecemos de antemano tu conocimiento que hoy has querido poner a muchas personas que quizá andan confundidas en aquello del dogma de la Santísima Trinidad. ¿Cierto? Lo que tú dices es muy cierto. Y para terminar, un poquito aquí con el texto de los Hebreos, ya habíamos dicho que hablaba a través de los profetas, y Jesús es la palabra reveladora del Padre. Él nos lo dirá después. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, que es esa viva, como ya lo habíamos hablado anteriormente, ya lo habíamos abordado. Jesús se convierte en la personificación de esa palabra viva y eficaz y de esa promesa hecha de Dios para con los hombres. Decir que no conocemos al Padre es al mismo tiempo negar que existe en nosotros una fuerza que nos hace creer en Él y de paso decir que Jesús nunca nos mostró a ese Padre. Muchas gracias, Fray John Jairo. Finalmente, nos veremos en otra ocasión y pidámosle con sinceridad y con un corazón lleno de gozo en el Señor que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos acompañen en el conocimiento de Dios mismo.